quiero empezar mencionando que el dinero es un recurso muy importante para todos los seres humanos que vivimos en este mundo. Sin él nosotros no podríamos comprar ni podríamos sufragar muchas necesidades y por lo tanto dependemos de él. Pero ya que mencionamos acerca de esto, vamos a hablar de un tema muy importante que la verdad me preocupa un poquito, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por personas que, bueno, en algún momento se desvían de la palabra del Señor, y no todo lo que el predicador diga nosotros debemos decir amén. Para esto debemos de estar fundamentados. ¿Y cómo? En la palabra del Señor. ¿Cómo debemos de estar fundamentados? Leyendo la palabra del Señor. Y voy a hablar de algo muy importante, de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad que hoy está de moda a nivel mundial. Y toda la gente, o mucha gente, mejor dicho, porque no todos, pero muchos, van en pos de ella. Voy a hablar acerca de los riesgos que tiene esta doctrina, y la verdad quiero utilizar pasajes bíblicos para ser muy explícito acerca de este tema que está dando de mucho que hablar. Y nosotros los predicadores no nos tenemos que quedar callados. Muy bien, para empezar yo quiero hablar en Mateo capítulo 6, en el versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, 19 al 21. El Señor Jesucristo dijo: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Primer punto, el Señor Jesucristo aquí nos está dando un enfoque totalmente diferente a lo que cualquier persona materialista podría enfrascarse o visionarse. El Señor Jesucristo aquí nos está dando un enfoque celestial, divino o espiritual, como le podríamos llamar. Él nos invita a que nosotros hagamos tesoros en el cielo, no en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo todo es pasajero, y todo lo que nosotros hagamos en este mundo, pues como sabemos, la Escritura lo dice, va a ser destruido. Pero hay algo bien importante en esto, es que si nosotros hacemos tesoros en el cielo, en realidad nosotros vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos en algo que es eterno. Me llama mucho la atención porque el Señor Jesucristo dice: hagan tesoros en el cielo. Muy bien, y para esto yo debo preguntarme: ¿cómo es que yo debo o puedo hacer tesoros en el cielo? Para eso nos vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 21. Jesús les dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escuche bien. Primero, el Señor Jesucristo habla de que si nosotros queremos hacer tesoros en el cielo, primero tenemos que darle a los que lo necesitan. Este joven era un joven rico, tenía muchas posesiones, y el Señor Jesucristo le invita a que venda todo lo que tiene y se lo reparta a los pobres. Y así, de esa forma, iba a estar haciendo tesoro para el reino de los cielos. Muy bien, entonces, ¿cómo es de que nosotros debemos de empezar? Recordemos el mandamiento, el segundo mandamiento muy importante: amarás a tu prójimo como a tú mismo. El primero es amarás a tu Dios. En estos dos dice la palabra del Señor que se resume toda la ley, toda la Escritura. Aquí viene a descansar todo, el amor, amar a nuestro prójimo. Debemos de darle a aquel que lo necesita. Debemos de compartir lo que tenemos, ya mucho, hablando en extremo, aunque la verdad todo lo que Dios nos da es suficiente, pero sea que uno tenga más que otro, en realidad nosotros debemos de compartir con las personas, procurar buscar el reino de Dios, buscar primero la justicia de Dios y no las cosas terrenales, como habla la palabra del Señor. Y ¿qué pasa si nosotros nos enfrascamos solamente en el materialismo, en el dinero, en el tener recursos?
¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos todo esto? Nosotros en realidad debemos de analizar qué pasa si yo me inclino ante la riqueza, ante el materialismo, porque esto es lo que invita a esta doctrina, a materializarse. Escuche bien, y dice, no, si tú debes de tener carros, casas, yo no estoy diciendo que eso sea malo, en ningún momento. Usted puede tener su casita, quizá le ha costado mucho trabajo, porque dice la Biblia que el que no trabaja tampoco que coma. Debemos de trabajar para poder tener, para poder sobrevivir. Pero lo que nos pasa cuando nosotros nos metemos a esta doctrina es de que nos introducen un pensamiento de que nunca nos vamos a saciar y que siempre vamos a querer más y más y más y más. Aunque nuestra área espiritual no esté progresando, no esté avanzando, pero nosotros vamos a querer más, porque eso es lo que nos están enseñando, eso es lo que nos están diciendo que hagamos. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En primer punto quiero aclarar que la palabra del Señor no está diciendo acá que el ser rico sea malo. Lo que pasa con nosotros los seres humanos es que cuando nosotros tenemos en abundancia o Dios nos prospera, nos enriquece, hablando materialmente, es de que nosotros nos alejamos a veces mucho de Dios. Nos alejamos absolutamente de Dios a veces. Nos olvidamos de Dios y empezamos a vivir para esas cosas. Por eso la palabra del Señor dice aquí que en donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro, nuestro corazón está en las cosas materiales o en las riquezas, hacemos a un lado a Dios. Eso lo dice la palabra del Señor en el versículo que acabamos de leer, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿En dónde debe estar inclinado nuestro corazón? Si no solo a Dios. Hay personas ricas, por ejemplo, como Job, que fue un hombre íntegro delante de Dios. Tenemos al rey Salomón, que en su reinado, en toda la historia del pueblo de Israel, fue el reinado más próspero, el más rico, podríamos llamarlo. Pero ellos, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en el caso distinto de Job, Job siempre fue un hombre íntegro delante de Dios, pero Salomón se corrompió. Salomón se fue en pos de otros dioses. Pero es rara la persona que vaya a vivir íntegramente delante de Dios, y si Dios lo prospera a usted, bendito sea Dios, bendito sea Él, porque lo está prosperando materialmente. Pero en realidad es de que nuestro pensamiento, nuestro objetivo, nuestra visión no debe estar enfocada en el materialismo, en prosperar, en buscar. Eso no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. Quizás sea un tema en el cual nosotros debemos aplicarlo a la iglesia en alguna oportunidad, pero eso no es el Evangelio. Debemos de ser conscientes de eso, de que si tú pactas, si tú das una ofrenda de tanto, yo en la Biblia, en toda la Biblia, yo no encuentro que el hombre pueda pactar con Dios, que Dios pacte con el hombre, es una cosa totalmente diferente. Pero que el hombre pacte con Dios, no, hermanos. Si el hombre es corrupto, es mentiroso. El hombre no puede pactar con Dios. Usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento, va a encontrar que Dios muchas veces hizo pacto con muchos de sus hijos, pero fue Dios quien los hizo. No fueron los hombres que lo buscaron e hicieron el pacto con Él. No, por supuesto que fueron hombres temerosos delante de la presencia de Dios. Fueron hombres que se entregaron genuinamente a Dios. Fueron personas que buscaron de Dios y Dios se agradó de ellos y pactó. Como por ejemplo con Abraham, pactó con Isaac, con Jacob, e hizo pacto con la nación de Israel. Pero en realidad nosotros nos damos cuenta de que es Dios. Hoy nos han metido o están metiendo a la mente de la persona de que si usted da una ofrenda, aunque yo no estoy diciendo que ofrendar sea malo. Por supuesto, los diezmos le pertenecen a Dios, las primicias también le pertenecen a Dios. No estoy diciendo eso, pero hoy en día nos dicen, si usted pacta con tanto dinero, Dios le va a bendecir, le va a prosperar y X, un montón de cosas. ¿Pero qué es esto en realidad? ¿Qué es lo que se está...? Y usted prende la televisión, la radio y escucha una prédica,
y no saben más que eso, que eso, que eso, que eso. Y la gente ahí está. ¿Por qué? Le están metiendo un mentalismo de materialismo a la mente de la persona. Cuando el peligro del hombre de inclinarse en el dinero es este. Oiga lo que dice la palabra. En 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El peligro de inclinarse al dinero, el peligro de irse en pos del dinero, de abandonar a Dios, de perder el propósito e inclinarse a las cosas materiales, porque la persona, hermano, que tiene dinero, la persona que está enfocada solamente en ganar, en prosperar materialmente, esa persona nunca se va a saciar. Logra algo, quiere más y más y más y más, y nunca se va a saciar. Y dice la palabra del Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es que muchos tropiezan, se meten en cosas ilícitas, se meten a hacer cosas que no tienen que hacer, y se meten a lugares donde no tienen que meterse, en donde no está Dios y Dios no ha mandado a meterlos ahí. Eso es lo que pasa. Dice la palabra del Señor que algunos, codiciando el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que está pasando hoy en día. La avaricia al dinero, el materialismo a las cosas materiales. Mas tú, hombre de Dios, versículo 11 dice: huye de estas cosas, sigue la justicia, oiga, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es lo que nos manda la Biblia a guardar. Porque la palabra del Señor también dice: ¿qué provecho sacará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Dígame usted, ¿será que el dinero lo va a salvar a usted? Por eso es de que nosotros debemos estar conscientes. Yo necesito de un trabajo para sobrevivir, exacto. Tengo familia que alimentar, que sostener. Usted también necesita de eso. Pero debemos de tener muy en claro la palabra del Señor, como lo dice en Marcos. En Marcos vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 4, en el versículo 18. Voy a buscar aquí rápidamente Marcos. La palabra del Señor nos habla aquí también acerca de las riquezas. Vamos a buscar por acá Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19. Muy bien, dice la palabra del Señor: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué pasa con una persona cuando pierde la visión? Aquí la palabra del Señor está hablando de una semilla que cayó entre espinos. Esto es una parábola. Y aquí mismo el Señor Jesucristo pues aclara esta parábola y dice que los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. ¿Cuántos escuchan la palabra? Un montón de gente, ¿verdad? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Vuelvo a mencionar, yo no estoy diciendo que un cristiano no puede prosperar. Un cristiano puede prosperar. Pero vuelvo a repetir, un cristiano no debe estar enfrascado solamente en materialismo. No, ese no es el objetivo. Prosperidad no es el único tema, ni tampoco es el evangelio, por decirlo así. Porque ¿de qué me sirve ganar dinero, acumular dinero, si cuando Cristo venga yo vaya a la perdición? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve a usted? ¿De qué nos sirve a nosotros? Entonces la palabra del Señor dice que cuando usted predica la palabra del Señor, hay gente que en realidad pueden escucharle, pueden estar prestando atención, pero como al pasar el día, pasar el tiempo o saliendo de la iglesia, a ver qué escuché. Hay entonces diversos tipos de terreno, porque su corazón es un terreno y depende de usted cuántos frutos vaya a producir. La palabra del Señor dice aquí que los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero vienen los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Es que yo quiero tener una casa de lujo, una mansión. Está bien, trabaje,
Está bien, lo puede tener, pero ¿sabe algo? Usted lo puede tener, puede trabajar por ello. Claro, debemos o podemos trabajar por eso y para eso. Pero el punto está de que el ser humano a veces se olvida de Dios, se enfrasca solamente en lo que quiere materialmente lograr y se olvida totalmente de Dios. Ahora la pregunta es, porque ahí yo he escuchado a unos predicadores decir, es necesario que los hijos de Dios seamos prósperos. Es necesario que los hijos de Dios tengamos plata, porque eso dicen. Yo he escuchado a un predicador muy famoso acá de Guatemala, y quizá usted, si ha escuchado esa expresión que él dijo, sabrá notar de quién hablo. Pero él dijo, Dios no tiene hijos pobres. No sé de dónde saca esta idea. Claro que no, porque en Cristo somos ricos. Por supuesto, no, pero él hablaba materialmente. Él hablaba de que Dios no tiene hijos pobres, de que debemos de ser ricos, adinerados, tener carros de lujos, casas de lujos, jet, qué sé yo, un montón de cosas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Claro, la palabra del Señor está diciendo aquí que solo los pobres se van a salvar. No está diciendo, porque claramente dice difícilmente que es que un rico se salve y entre al reino de los cielos. Pero no dice, no van a entrar. No, la palabra del Señor dice aquí tampoco está diciendo que solo los pobres. Por supuesto, porque hay personas pobres que no se van a salvar, no van a entrar al reino de los cielos, porque no recibieron a Jesucristo. Pero dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. A veces la mentalidad del ser humano, cuánta gente adinerada, cuánta gente rica o que tiene dinero, millonaria, no cree en Dios ahora. ¿Por qué? Porque se ha materializado. Eso es lo que pasa con el hombre. Yo no voy a decir que si Dios lo está prosperando a usted, que bendito Dios, pero busque a Dios. Y si Dios puede prosperar, yo no estoy diciendo que Dios no va a prosperar. Dios puede prosperar. ¿Cómo me va a prosperar a mí Dios? Porque claro, el impío prospera. Yo le voy a hablar un tema acerca de eso. ¿Qué pasa con el hombre que no cree en Dios, el incrédulo y que prospera? Vamos a hablar acerca de un tema o acerca de este tema. Pero la palabra del Señor dice en Josué, yo quiero que usted también lea esto, despacio, ahí donde usted se encuentra. Josué capítulo 1 en el versículo 8 dice la palabra del Señor. Oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para que seamos prosperados? En todo lo que hagamos. Oiga lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué es lo que tengo que hacer yo para ser prosperado? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cuál? La Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? Dios puede prosperar. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Guardar su palabra. Claro, nadie es perfecto, yo sé eso. Alguien podría decir, pero si nadie es perfecto, claro. Pero vamos a hacer todo lo posible de vivir esta palabra, de vivir en santidad, de consagrarnos ante el Señor para poder vivir una vida agradable delante del Señor. Porque ¿qué me sirve? Aunque yo prefiero, la verdad, las riquezas espirituales, aunque yo prefiero un día o toda la eternidad en la casa del Señor, que quedarme en este mundo el día que Cristo venga y perder mi alma. Yo prefiero eso, sinceramente yo prefiero eso. Yo no sé qué es lo que usted prefiere. Usted y yo, bueno, tenemos decisiones diferentes. En Génesis 39:3 usted encuentra que José era prosperado en todos sus caminos. ¿Sí? Josué era prosperado en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque era un hombre que temía a Dios y se guardó siempre se guardó para Dios. Y Jehová, dice la Biblia, que estaba con él en Génesis 39:3. Y Dios lo prosperó en todos sus caminos. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Guardar la palabra del Señor y vivir una vida agradable delante de Dios. Lo más que podamos tenemos que esforzarnos. ¿Es difícil? Claro que sí.
Pero oiga bien, yo mejor me quedo con esto. En Proverbios capítulo 30, en el versículo 8 al 9 dice la palabra del Señor. La verdad, yo esto es lo que le pido al Señor, y lo digo así sinceramente. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ni me des riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, esto teniendo mucho. Y diga, ¿quién es Jehová? ¿O qué, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? Yo prefiero estar contento con el sustento y el abrigo, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que prefiero. Y que el día que Cristo venga, me encuentre haciendo su voluntad, consagrado, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene por aquella persona que tenga muchos carros, muchos bienes, muchas posesiones. Él no viene por aquella persona que pactó más con Él. No, Él no viene, la Biblia no me enseña eso. Viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que la Biblia dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos oídos para oír, valga la redundancia, pero para eso debemos estar fundamentados en la palabra del Señor. Si el Señor a usted lo prospera más que a otra persona, qué bueno, y yo bendigo al Señor por eso. Pero recuerde, prosperidad no es el tema del Evangelio. No es el tema del Evangelio. Muchos están tropezando, muchos van en pos de ese camino. Raíz de todos los males, recuerde esta palabra, es el amor al dinero. Por causa de él tropezaron muchos. Usted debe analizar, y yo debemos de analizar en dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Saque su conclusión usted. Saquen. ¿Piensa usted que el Evangelio todo es prosperidad? Pablo pasó sufrimientos, la Biblia lo dice, hasta hoy padecemos hambre, estamos desnudos, sedientos, hambrientos. ¿Pero por qué? Por causa del Evangelio. El cristiano tiene que sufrir. A mí no me enseña la Escritura de que yo voy a venir, voy a ser cristiano y voy a aceptar a Cristo, y bueno, desde hoy, de aquí en adelante voy a tener carros, aviones, qué sé yo, cuántas cosas. Muchos lo enseñan. La Biblia a mí me enseña de que debo de cargar y llevo una cruz sobre mí. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. No, si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que tenemos que padecer por causa del Evangelio. Pero saque sus conclusiones. Y yo lo dejo acá. Que el Señor le bendiga, y será hasta una próxima oportunidad en el cual nos volveremos a ver. Por ahí voy a estar haciendo un video acerca del asunto de la rifa. Y yo espero que el Señor le bendiga, y hasta pronto.